Bienvenido de nuevo al programa y gracias por acompañarnos. Este es un tema fascinante, el del orden mundial de Rusia y cómo concibe el papel de la civilización en la nueva organización del sistema internacional. Parece que el discurso civilizacional en Rusia rechaza la idea de que el país deba ser simplemente un estado dentro del orden liberal, liderado por Occidente, o incluso orbitando en torno a él. En su lugar, vemos una retórica que lo presenta como un estado civilizacional propio, con sus propios valores, su propia identidad y su propio camino en el mundo. Así que me preguntaba si podrías desglosar algunas de estas ideas sobre lo que observas en el orden mundial ruso. Sí, bueno, ante todo, Glenn, gracias por invitarme. Como dices, este es un producto de mi último libro titulado El orden mundial de Rusia, cómo el civilizacionismo explica el conflicto con Occidente. En él analizo esta teoría del civilizacionismo. Puede imaginarse como una competencia entre dos visiones diferentes del progreso y de la historia. La visión del mundo occidental predominante es, podríamos decir, una especie de idea al estilo de Francis Fukuyama de una trayectoria unilineal de la historia, en la que todos avanzan en la misma dirección y terminan en el mismo lugar, lo que normalmente se asocia, por supuesto, con las instituciones y los valores occidentales. Así que nosotros, Occidente, somos el modelo más progresista y más avanzado, que todos los demás están destinados, tarde o temprano, a imitar. El civilizacionismo rechaza esta idea y afirma que en esencia no existe una civilización. No hay una civilización en singular. Hay una multiplicidad de civilizaciones diferentes. Y la historia consiste en todas estas civilizaciones avanzando por sus propios caminos hacia sus propios destinos. Este discurso ha existido en Rusia durante unos 150 años, pero solo en la última década, los altos cargos políticos rusos, incluido el presidente y algunos de los que le rodean, han empezado a utilizar este lenguaje, y cada vez con mayor frecuencia. Ha encontrado su camino en los documentos de política estatal y ha aparecido en los planes de estudio de institutos y universidades. Creo que está claramente relacionado con acontecimientos externos, en el sentido de que el concepto multicivilizacional del mundo encaja con la idea de un mundo multipolar, es decir, uno que no esté dominado por un solo bloque, en otras palabras, Occidente. Así que, en esencia, al negar la hegemonía occidental, se cuestiona la idea de que las instituciones y los valores occidentales sean universalmente válidos y que el modelo occidental sea algo que todos los demás deban imitar. En su lugar, se propone una visión de la historia que sugiere que los estados pueden avanzar en sus propias direcciones y, por tanto, tienen derecho a rechazar la hegemonía y las instituciones occidentales y a seguir su propio camino. Esto refleja la idea en la que Rusia cree, o al menos en la que tiene interés. Un orden se prueba que las instituciones globales no estén completamente dominadas por las potencias occidentales. Bueno, en el libro escribes que los estados radicales tienden a ver el mundo como debería ser. Y bueno, supongo que esa es la suposición que hay detrás de la idea universalista. Si se parte de que el mundo y la sociedad deben avanzar por un camino determinado, entonces se define a los radicales como quienes concluyen que todo lo que obstaculice ese camino debe eliminarse. Y esto, bueno, suena un poco como, según dijiste, el orden liberal internacional posterior a la Guerra Fría, donde todo lo que no encaja en ese camino debe dejarse de lado. ¿Es esta la fuente del descontento en Rusia respecto al universalismo occidental? ¿O por qué existe un resentimiento tan fuerte hacia esta idea universalista? Bueno, creo que en parte lo es. Hay, creo, varios modelos del concepto universalista. Todos estarían de acuerdo en que nos dirigimos en la misma dirección, pero lo que podrías llamar una versión conservadora de ello diría, sí, todos avanzamos en la misma dirección y acabaremos en el mismo lugar, pero partimos de puntos diferentes.
Por lo tanto, todos deberíamos encontrar nuestras propias formas de llegar allí, y no deberías intentar acelerar el ritmo, porque eso provocaría una reacción y podría ser peligroso. Así que esa sería la versión conservadora de esto. La versión más radical lo traduce del es al debería ser, porque en esencia todos somos iguales. Todos deberíamos ser iguales y lo más rápido posible. En el caso ruso, este tipo de universalismo más radical se ha asociado con acontecimientos revolucionarios sumamente disruptivos. Obsérvese, por supuesto, la revolución comunista, porque el comunismo fue una especie de universalismo radical llevado al extremo. Y luego, por supuesto, los años 90, cuando el utopismo radical del comunismo fue reemplazado por el utopismo radical del liberalismo occidental del libre mercado. Los rusos se desilusionaron con ambos. Primero perdieron la fe en el modelo utópico del comunismo, y luego la experiencia de los años 90 los apartó de la versión radical del libre mercado. Y por lo tanto, este universalismo más radical sugiere que no solo vamos en la misma dirección, sino que debemos acelerar el paso y que Rusia debe seguir ahora, a fondo, ¿verdad? O incluso tomar la delantera. En gran medida ha sido desacreditado en Rusia, y ya desde mediados de la década de 1990, hubo bastantes intelectuales rusos que empezaron a buscar modelos alternativos de progreso histórico. Es entonces cuando comienzan a surgir todos estos pensadores, básicamente el euroasianismo moderno y corrientes similares, que durante mucho tiempo, creo, permanecieron bastante en un segundo plano intelectual. Reflejaban un descontento social más general con los modelos universales, pero ellos mismos no eran aceptados por quienes estaban en el poder. Solo en años más recientes las personas en el poder han empezado a adoptar estos modelos y a utilizarlos en su propio beneficio. Pero esta idea sobre los debates intelectuales acerca de lo que es Rusia en términos de civilización, gran parte de esto se remonta al siglo XIX, ¿no es así? ¿Significa el desarrollo que Rusia debería volverse más europea, pensando en Pedro el Grande? ¿O es Rusia un actor único, una entidad singular, que solo puede contribuir al mundo siguiendo esencialmente su propio camino? Son estas, más o menos, las mismas ideas que se han revivido ahora. Más o menos. Quiero decir, se puede remontar esto a aquellos dos debates entre los occidentalistas y los eslavófilos a mediados del siglo XIX. Aunque había una ligera distinción entonces, en el sentido de que incluso los eslavófilos de aquella época tendían a creer en el progreso universal. Simplemente no lo asociaban con Occidente. Pensaban que el mundo en su conjunto avanzaba en la misma dirección, solo que esa dirección no iba a seguir el modelo occidental. Sentían que el modelo occidental había llegado a su fin con Hegel, en realidad, más allá de Hegel. Creían que Occidente ya no tenía nada más que ofrecer, que se había vuelto unilateral, materialista, individualista y religioso, y que había perdido sus raíces espirituales. Rusia, en cambio, había conservado sus raíces espirituales y podía devolver esto a Occidente. Entonces, Rusia y Occidente acabarían siguiendo el mismo camino, pero sería un camino nuevo, ¿verdad? Es solo más tarde, con personas como Danilevsky y Leontiev en la década de 1870, cuando surge esta idea de que no, Occidente y Rusia no siguen en absoluto el mismo camino. No se trata de que nosotros contribuyamos a algún bien universal, porque no existe un bien universal, solo existen bienes civilizacionales individuales. Y es realmente entonces cuando aparece este tipo de pensamiento civilizacional claramente diferenciado. En cuanto a la actualidad, no siempre está muy claro qué piensan los pensadores y los políticos rusos cuando hablan de estas cuestiones, porque por un lado niegan que exista algún tipo de bien o civilización universal, pero por otro lado a veces hablan de la civilización en singular. Así que el civilizacionismo, como todas las ideologías, es una que contiene ciertas contradicciones, creo.
Pero hay muchos estudiosos de la civilización que han analizado, o más bien imaginado, que las civilizaciones pasan por este ciclo. Algunos lo llaman primavera, verano, otoño y luego invierno. Y la suposición es que las civilizaciones acaban por agotarse. Lo material puede agotar lo espiritual, o una civilización puede superar sus propias raíces culturales y, como una planta, morir. ¿Se trata de esto en relación con Occidente? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene que ver con el conservadurismo cultural y la tradición espiritual rusos frente a la decadencia de Occidente? ¿O consideras que el discurso civilizacional está más desvinculado o es más independiente de Occidente? ¿O sigue viéndose a sí mismo como una especie de imagen reflejada? Esa es una pregunta difícil porque creo que los civilizacionistas están divididos sobre si están completamente desvinculados. Algunos querrían claramente que Rusia estuviera completamente desvinculada, pero otros, creo, no están tan seguros de que eso sea posible. Si tomas un ejemplo algo extremo, Alexander Dugin, está claro que él querría que Rusia estuviera desvinculada, pero al mismo tiempo es bastante evidente que no cree que lo esté. Piensa que el problema de Rusia es que no está desvinculada, pero debería estarlo, y que hasta que no se desvincule, nunca podrá tener un futuro estable. Esto también se observa en algunos pensadores aislacionistas y civilizacionistas que afirman que, mientras Rusia intente obtener el reconocimiento de Occidente, y hay muchos historiadores que dirían que la política exterior rusa ha consistido en gran medida, a lo largo de los años, en buscar el reconocimiento de Occidente, en ganar estatus ante los ojos de Occidente, en intentar obtener el reconocimiento de igualdad ante Occidente. Los aislacionistas dicen que, mientras sigue siendo esto, tendrás problemas porque nunca vas a conseguir ese reconocimiento, y solo competencia y conflicto. Tienes que desvincularte completamente de Occidente y seguir tu propio camino, y eso es por el bien de ambos, creo yo. Era un símbolo, ya sabes. Alguien dijo que Rusia y Occidente son como dos puercoespines que para vivir cómodamente necesitan estar a la distancia de una aguja el uno del otro. Así que existe ese punto de vista, que idealmente deberíamos estar separados, pero al mismo tiempo no está muy claro en sus mentes que Rusia lo esté. Y cuando observas lo que intentan decir sobre cómo Rusia es diferente, en realidad tienen verdaderos problemas para encontrar buenos argumentos sobre en qué se distingue Rusia, porque muchos de los argumentos que presentan no resultan muy convincentes. Creo que hay es más un intento de construir una imagen de cómo somos diferentes, reconociendo que en la práctica quizá no lo seamos tanto. Esa es una de las, supongo, contradicciones internas del conservadurismo en Rusia. Si se quiere preservar la propia historia y tradiciones, y se considera que este es un camino único para Rusia, también hay que reconocer que gran parte de su historia ha estado estrechamente entrelazada con Europa. Desde Pedro el Grande hasta Yeltsin, siempre ha existido esa Rusia europea, que de nuevo, al igual que la Rusia soviética, si quiere ser conservadora, también tiene que incorporar aquellos movimientos radicales que intentaron rehacer Rusia. Pero tienes un capítulo sobre el poder del Estado y el mensaje ideológico, y me resulta siempre interesante la relación entre poder e ideología. Quiero decir, en Occidente, la democracia liberal se defiende sinceramente como un valor o una ideología en la que cree el liderazgo. Sin embargo, también vemos que las ideologías se utilizan de forma instrumental. Así que en Occidente, hablamos de hegemonía liberal cuando queremos afirmar la hegemonía y legitimar el uso de la fuerza. Pero, ¿cómo ves que el Estado ruso utiliza la ideología para, supongo, afirmar su autoridad en casa y proyectar su poder en el extranjero? Esa es otra buena pregunta. Creo que en el fondo, el Estado ruso en su forma actual no es profundamente ideológico. De hecho, creo que es, hasta cierto punto, casi antiideológico.
La Constitución rusa prohíbe en realidad tener una ideología estatal. Recientemente se publicó un informe interesante de Sergei Karaganov y otros, que a veces son vistos como ideólogos patrocinados por el Kremlin, en el que hablaban de la necesidad de una ideología estatal. En realidad, era sutilmente crítico con Putin y con el Estado por no aceptar que debería existir una. Pero eso no significa que el Estado ruso sea completamente no ideológico, porque no es posible que ninguna institución o Estado funcione sin algún conjunto de principios subyacentes. Y creo que el discurso ideológico se ha vuelto más claro con los años, aunque hasta qué punto refleja un cambio genuino de actitud entre quienes están en el poder, o hasta qué punto es producto del reconocimiento de que esto resulta útil de manera instrumental, no está claro. Quizás sea una combinación de ambas cosas. Pero a mi modo de ver, la ideología no es realmente una motivación para la acción. El Estado ruso no actúa porque su ideología le diga que lo haga. Más bien, la ideología es un marco utilizado para justificar las acciones ante el público interno y también ante el extranjero. Así que las decisiones que toma el Estado ruso se basan en su mayor parte en lo que en teoría de las relaciones internacionales se denominaría razones realistas, basadas en intereses. Pero cada vez se presentan enmarcados en cierto grado de envoltorio ideológico. Así, el conflicto actual con Occidente no es ideológico en su esencia. Se basa en percepciones diferentes de los intereses y la seguridad. Dicho esto, ha adquirido una dimensión ideológica porque el Estado ruso necesita justificarlo en términos distintos a los de la pura y fría política de poder. Por ello, su discurso civilizacional, la idea de que el mundo no avanza simplemente en la dirección occidental, se alía cada vez más con la retórica anticolonial y con las referencias a la Unión Soviética como heredera del movimiento anticolonial. Y luego esto se transmite a audiencias africanas con cierto éxito. Rusia se dirige a las poblaciones y líderes africanos diciendo, mirad, Occidente son colonialistas. Quieren que todos sean como ellos. Quieren obligaros a seguir su ejemplo. Son unos universalistas radicales que no permiten un desarrollo independiente, mientras que nosotros, Rusia, siempre hemos apoyado el anticolonialismo. Apoyamos un orden multicivilizacional. Por tanto, apoyamos vuestro derecho a hacer las cosas a vuestra manera. Y se puede ver cómo esto es una herramienta políticamente útil para ganarse los corazones y las mentes en el sur global y evitar el aislamiento global completo de Rusia. Mencionaste a Karaganov, y recuerdo que concedió una entrevista interesante en 2016 para la revista alemana Der Spiegel, donde señalaba que, como sugeriste antes, ya hemos aprendido todo lo que podíamos de Occidente. No hay nada más que obtener. La Europa que nos gustaba dejó de existir en los años 50 y 60. Esa era la que queríamos integrar. No nos interesa esta nueva Europa, y él básicamente presentaba a Occidente como espiritualmente débil y vacío. Creo que el título de la entrevista era algo así como "Somos más fuertes, somos mejores y ganaremos", o algo por el estilo. Ese es de hecho un tema bastante común entre los rusos conservadores. Dirían, no somos antieuropeos, somos antioccidentales. Estamos en contra de lo que Occidente se ha convertido. Occidente ya no es Occidente. Europa era una sociedad cristiana, defendía los valores familiares, defendía la nación, era patriótica, era jerárquica, era liberal, ¿verdad? Pero ha dejado de ser todo eso. Se ha convertido en el ámbito de la cultura, de la cancelación. Se ha convertido en el ámbito de los derechos LGBT y así sucesivamente. Y no queremos esas cosas. Por lo tanto, queremos la vieja Europa, no queremos la nueva Europa. Y algunos de ellos incluso dirían, volviendo a lo que decía sobre Rusia, que los conservadores rusos tienen que enfrentarse a su pasado europeo. Creo que dirían, bueno, en este sentido, nosotros somos los verdaderos europeos. La civilización europea ha muerto. Así que, cuando se habla de civilizaciones,
Es er vormer, or jenen prostes poetsum die moord. European civilization has either died or is in the process of dying. Yeah, that's the contradiction I meant, because sometimes Sí, esa es la contradicción a la que me refería, porque a veces en sus tensiones con Occidente, bueno, a lo largo de la historia, Rusia se ha presentado a sí misma como la verdadera Europa. Es algo que se repite constantemente. Al mismo tiempo, también se presenta como algo distinto de Europa. Pero a eso me refería. Hay casi una expresión de desprecio hacia una Europa que esencialmente ha abandonado sus propios valores, siendo excesivamente materialista, cultural y espiritualmente decadente. Y Rolf Puerto se ha convertido en un chiste, al menos en el esfero mediático ruso. Across the Russian media space at least. But as you said, this is a theme which you hear also. Pero, como dijiste, este es un tema que también se escucha entre el liderazgo político, que los europeos han rechazado su propia cultura, su propia fe, su propia estructura familiar, la nación. De nuevo, aquello que debería ser más sagrado para los conservadores. Así que se percibe como una civilización que ha rechazado su propia cultura y sus raíces, y que por tanto morirá de forma predecible. ¿Ves esto como la advertencia, o la señal de advertencia? The outrussering that night view. Es decir, Kerry tenem dates that you are nafrit how war with his rumpa thinking. Some. I'm just trying to get my hands on. Well, that's certainly, I think, how many Russian civilizations. Bueno, así es como muchos civilizacionistas rusos lo verían. Quiero decir, por supuesto, llevan hablando del declive de Occidente desde hace 150 años. Incluso en la década de 1840, hubo un tipo llamado Shigarov que dijo que se podía oler el hedor de la muerte que venía de Europa. Así que este colapso de la civilización occidental se ha estado prediciendo desde hace muchísimo tiempo. Pero es un tema común, y ahora se expresa con bastante frecuencia, que Occidente, como dijiste, ha abandonado su propia civilización y está condenado. Si Rusia quiere sobrevivir, debe seguir un camino diferente. Right? Esto fue algo, por supuesto, expuesto por Leontiev allá por la 1870. Dijo que, ya sabes, la civilización occidental, las civilizaciones tienen una vida natural de aproximadamente 1000 años, está llegando a su fin. Así que Rusia tiene una elección, puede unirse a Europa y caer con ella, o puede abrazar algo completamente diferente y fundar una nueva civilización. Pero esto crea un problema, porque si tu idea es que las civilizaciones surgen y caen, y estás diciendo que Rusia es una civilización distinta, entonces probablemente también sea una bastante antigua, y por lo tanto podría estar cerca de su muerte. Así que la idea que muchos de ellos tendrían es, bueno, necesitamos construir una nueva civilización, resurgir de nuevo, ¿verdad? Pero entonces tienen dificultades para discernir exactamente qué sería eso. Pero este enfoque en una visión multipolar del mundo como parte del orden mundial ruso, ¿lo ves arraigado en la necesidad de acomodar a Rusia como una gran potencia? ¿O se trata más bien de reconocer a Rusia como una civilización distintiva que no debería tener que seguir a los demás? ¿O van esas dos ideas de la mano? En cierto modo, van de la mano. Por un lado, los líderes rusos no quieren que se les dicte cómo manejar los asuntos internos, ¿verdad? Así que el civilizacionismo, afirmar que eres una civilización distinta, ofrece una justificación para no adoptar, por ejemplo, ciertas normas modernas de Occidente. Una de las más destacadas suele ser la de los derechos LGBT, que realmente se enfatizan mucho en este discurso. Dirán, bueno, vosotros hacéis eso, pero nosotros no lo hacemos. Entonces hay que justificar por qué puede ser diferente, ¿de acuerdo? Y también por qué supuestamente no estás cumpliendo con los estándares occidentales de la democracia liberal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenéis un sistema político tan centralizado en el que una enorme cantidad de poder se concentra, por ejemplo, en manos del presidente, ¿verdad? ¿Cómo se justifica eso? Pues se dice, somos diferentes,
Nuestra sociedad es diferente. Nuestra historia ha demostrado que necesitamos esta forma particular de gobierno, o la sociedad cae en el caos. Eso no significa que vosotros lo necesitéis, pero nosotros sí. Y por tanto, no podéis decirnos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Así que si lo envolvemos en un discurso civilizacional, la idea es que las distintas civilizaciones tienen derecho a diferentes formas de desarrollo. Y eso justifica resistir los ataques o las acusaciones de que no se está cumpliendo con normas universales, normas que además se asocian con Occidente. Así que cumple ese propósito en términos de justificar la orientación política interna. Además, por supuesto, como he dicho, justifica la resistencia a nivel internacional frente a lo que se percibe como un abuso occidental del orden internacional. La queja aquí sería que Occidente cuenta con todas estas instituciones: la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, y así sucesivamente, que en teoría son para todos, pero que en la práctica tienden a estar dominadas por una parte del mundo. Esa parte luego dobla las reglas siempre que le conviene. Habla de un orden basado en reglas, cuando en realidad esas reglas se doblan o se interpretan continuamente de maneras que favorecen a una parte del mundo. Y esto provoca, ya sabes, cierto resentimiento, o al menos un malentendido sobre lo que está ocurriendo. Que realmente esté ocurriendo o no, no importa. Pero la percepción de que esto es lo que está pasando genera resentimiento en Rusia y conduce a exigencias de que no. Necesitamos instituciones globales en las que el poder esté dividido de forma más equitativa y en las que una parte del mundo no pueda dictar las reglas a los demás ni cambiarlas a su antojo cuando le convenga. Y por eso se impulsa un orden multipolar, porque en un orden multipolar, teóricamente, se tendría una voz más fuerte y sería menos probable que una parte del mundo impusiera su voluntad sobre las demás. Y el civilizacionismo, de nuevo, no es más que una forma filosófica de justificar esta posición política, que se adopta en gran medida por razones de interés. Bueno, bajo la Unión Soviética, los soviéticos tenían una idea universalista en torno al marxismo. Pero lo interesante es que bajo esta idea marxista se utilizó para movilizar, diría yo, la oposición global a Occidente, anticolonial, antihegemónica y orientada hacia un mundo más equitativo. Ahora bien, lo interesante en este nuevo orden mundial es que es muy diferente. Rusia se ha convertido, ya sabes, en una especie de civilización cristiana tradicional, con valores distintivos, muy distinta, por tanto, del universalismo del pasado. Sin embargo, en su relación con Oriente, es decir, China, así como con el sur global, Rusia sigue impulsando esto como un rechazo al universalismo occidental. Así que es casi como si las potencias civilizacionales distintivas del mundo se unieran contra este occidente hegemónico, porque sigue funcionando, ¿no? They swang mel's road Thermani. It's immer stuarter en mais poultry. Now puts itself in the same camp as Es una coalición contrahegemónica compuesta en gran medida por las mismas personas que antes, pero sobre una base diferente. Durante la Guerra Fría, aquel conflicto podía verse como una competencia entre dos universalismos: el universalismo del comunismo y el universalismo del capitalismo. Ahora se trata de un enfrentamiento entre un universalismo occidente y un antiuniversalismo en el otro lado. Es, por tanto, una competencia entre quienes creen en una historia universal y quienes la rechazan. En ese sentido, aunque la coalición quizá haya permanecido igual, su base intelectual ha cambiado de forma significativa. Y eso es posiblemente un cambio intelectual que nosotros en Occidente no comprendemos del todo o al que aún no hemos despertado. Todavía existe aquí una tendencia a hablar de una competencia entre Oriente y Occidente, entre democracia y autocracia, como si existiera un modelo y luego este otro modelo, la autocracia, que alguien más está promoviendo. Mientras que en realidad los civilizacionistas no están promoviendo ningún modelo. Rechazan cualquier modelo. Y dirían, bueno,
Puedes ser autocrático si quieres o no serlo si prefieres. Depende de ti. Estamos eligiendo uno u It's otro. up to you. We're not picking one or the other. So we're I think misinterpreting. Así que creo que estamos interpretando mal en qué consiste la competencia. Imaginamos que se trata de un rechazo a la democracia, al liberalismo y demás. Pero los civilizacionistas en realidad no dicen eso, o al menos no todos lo hacen. Muchos de ellos dicen, bueno, mira, si quieres ser liberal y democrático, sé liberal y democrático. Si el país X en África o en América Latina quiere ser liberal y democrático, perfecto. Pero si no quiere, también está bien. Así que es un tipo de competencia diferente, ante la cual creo que aún no hemos despertado del todo y para la que quizá estamos intelectualmente poco preparados. A menudo he pensado en esto también, que se trata de una gran debilidad, porque de nuevo, después de la Guerra Fría, mantuvimos, por ejemplo, las líneas divisorias en Europa, y también reformulamos las divisiones ideológicas. En lugar de tener comunismo frente a capitalismo, lo reinterpretamos como democracias liberales frente a autocracias. Y estas son, en cierto modo, las nuevas divisiones. Puedo entender por qué esta es una forma atractiva o seductora de ver el mundo, porque ya sabes, ¿quién prefiere las autocracias a las democracias liberales? Nos convertimos en los buenos. Es una manera muy conveniente de enmarcar los conflictos mundiales y una buena forma de organizar la unidad cada vez que tenemos tensiones con Rusia. Simplemente decimos, defendamos nuestros buenos valores o oponámonos a la autocracia. Pero como sugieres, podríamos estar engañándonos a nosotros mismos, porque esto no es realmente lo que ellos están promoviendo. Es un rechazo del universalismo. Y esto incluso se aplica a China, creo, hasta cierto punto, porque la gente suele asumir que se trata de los ideales universalistas de Estados Unidos, frente, ya sabes, a las visiones quizá marxistas de los chinos. Pero los chinos ahora hablan un lenguaje muy parecido al de los estudios rusos. Cada civilización tiene su propio camino hacia el desarrollo. Cada civilización debería ser una flor distinta en el prado. Y si todas fueran iguales, sería casi como la ausencia de diversidad biológica. Haría el mundo más pobre. Así que creo que al ignorar este rechazo del universalismo, podríamos acabar engañándonos igualmente. Creo que lo estamos hasta cierto punto. Existe esta idea de que de algún modo hay una alianza de autocracias, que los chinos, los rusos y otros están aliados casi por su condición de autocracias, que creen en la autocracia y quieren socavar la democracia liberal occidental desde dentro y difundir ideas autocráticas en otros lugares, un poco como hicieron los comunistas. Pero en realidad no hay ningún indicio que yo haya visto de que estén interesados en eso. Es de que siquiera les importe, o de qué modo el núcleo del conflicto con Occidente. Exacto. Y sí, como dices, nos hace parecer los buenos si expresamos el conflicto de esta manera. Pero al hacerlo lo interpretamos mal, y eso por supuesto nos lleva al error, creo yo. Podríamos pagar un alto precio por ello al final. Y como dices, este discurso civilizacional se está utilizando en otros lugares. Los indios lo están usando, los chinos lo están usando. Se ha vuelto bastante común, lo cual es, por supuesto, una de las razones por las que quizá los rusos también han empezado a usarlo, porque han visto que es un discurso con atractivo, ¿verdad? This is a discourse which has appeal, right? But by using this language, they can actually. Y al utilizar este lenguaje, en realidad pueden ganarse los corazones y las mentes del sur global. Mientras que Occidente, cuando predica sobre valores universales, tiende a caer en terreno estéril, porque en los antiguos estados coloniales y en los estados que fueron antiguas colonias europeas, que se les diga que Occidente es el centro de la civilización, no suele sentar muy bien. Dicen, bueno, un momento, vosotros nos conquistasteis, nos esclavizasteis y todo lo demás. ¿Cómo podéis predicarnos sobre los valores universales occidentales y decirnos que tenemos que ser como vosotros? En cambio, el discurso civilizacional quizá caiga en un terreno más fértil y, por tanto, sea más probable que conquiste esa parte del mundo.
Y si no reconocemos cuál es realmente el debate intelectual, lo perderemos antes incluso de que empiece. Well, that's the thing. No matter how, Bueno, ese es el asunto. Por muy buenos o profundos que sean los valores universales, también tienen esa función pragmática. Es decir, si decimos que los valores de la democracia liberal son universales y que somos sus defensores, los líderes, entonces todo el mundo tiene que rehacerse casi a nuestra imagen. Y ya sabes, eso también puede significar que otros países se conviertan en de segunda categoría. Si existe una rivalidad, por ejemplo, en torno a Ucrania, entonces, si los rusos aceptaran esta idea del universalismo democrático liberal, ¿por qué Ucrania se inclinaría hacia Rusia cuando los países occidentales son más liberales y democráticos? En esencia, parece traducirse también en un sistema de desigualdad soberana, donde obviamente, si solo hay un camino hacia el desarrollo y nosotros estamos más avanzados, entonces es nuestro deber poner al resto del mundo en el camino correcto. the rest of the world on the right track. Yeah. But on Absolutely. It favors our own Absolutamente. values and of course, Favorece nuestra propia razón. Por supuesto, es un discurso muy popular aquí. Favorece nuestra propia hegemonía y nos permite dictar a los demás. Pero creo que está profundamente arraigado en la mentalidad occidental. Es el discurso predominante, casi universalmente aceptado entre la clase política e intelectual. Por supuesto, hay algunas excepciones, pero por ejemplo aquí en Canadá donde vivo, quiero decir, 99,9% ven mundo view the world in that way, as you say, it is Y como dices, es potencialmente peligroso, porque incluso si tienes razón sobre la superioridad de las instituciones y los valores occidentales, e incluso si tienes razón en que sería beneficioso que otros los adoptaran, intentar acelerar el ritmo frente a la oposición probablemente provoque un conflicto. Y si insistes en que otros estados deben separarse de la órbita de grandes potencias, que no son potencias liberales democráticas occidentales, entonces estás creando una amenaza para la seguridad de esas otras potencias, lo que probablemente provoque una reacción en tu contra. Así que, incluso si desde una posición intelectual o filosófica tienes razón, desde una perspectiva puramente de poder político, estás jugando un juego muy peligroso. Power politics perspective, you're playing a very dangerous game. Bueno, me di cuenta de que uno de los riesgos es que, incluso si crees que solo hay un camino hacia el desarrollo, puede manifestarse en políticas muy destructivas. Por ejemplo, una vez pregunté en un debate, en relación con el conflicto en Ucrania, ahora que sabemos cómo se desarrolló, si pudiéramos repetirlo todo, ¿seguiríamos apoyando el derrocamiento de Yanukovych en 2014, sabiendo que eso llevaría a la guerra, a la completa destrucción de Ucrania, a todas esas muertes, a toda esa pérdida de territorio? Creo que sí lo haríamos. Sí, pero eso es lo que dicen. Dicen, bueno, ya sabes, es mejor que al menos empiecen en este camino hacia la órbita occidental. Así que, esencialmente, toda esta muerte y destrucción es como, sí, bueno, de algún modo vale la pena, porque tarde o temprano tienen que ir por este camino, ya que la historia solo puede avanzar en una dirección. Lo cual resulta algo preocupante, porque ¿por qué aceptarías el principio de compromiso, concesiones y armonización de intereses de seguridad si crees que la única forma en que puede manifestarse la paz perpetua es siguiendo este camino? Y si hay una guerra, entonces eso es simplemente lo que la historia nos exige en este camino hacia el mismo desarrollo universal. Sí, quiero decir, esto por supuesto refleja el tipo más radical de universalismo del que hablé al principio. Mencioné que también existe una versión más conservadora del universalismo, que diría, bueno, sí, todos vamos en la misma dirección, pero se puede llegar por distintos caminos, y conviene avanzar despacio y con cautela. Esa era una opción que por supuesto estaba abierta para nosotros, y aún lo está, pero no parece que estemos dispuestos a aceptarla. De hecho, aquí también hay un ciclo bastante perverso. Cuando se adopta el método radical de impulsar la historia hacia adelante, se genera una reacción.
pushing history along, you get pushback. But then the pushback you get intellectually. Pero entonces la resistencia que recibes justifica intelectualmente tu método radical, porque dices, mira, realmente son malos. Sí, así que por lo tanto, sabes, tenemos razón en impulsarlo, y acabas volviéndote aún más radicalizado. Puedes ver esto, por ejemplo, en Georgia, donde el gobierno georgiano en realidad no rechaza esta política de europeización y occidentalización en teoría. Dice que quiere unirse a la UE y a la OTAN y a todo lo demás. Pero como dice, bueno, no queremos tener otra guerra con Rusia, así que vamos a hacerlo con mucho cuidado, ¿de acuerdo? No queremos vernos arrastrados a un conflicto hacia el que creemos que la UE nos está empujando. Entonces son atacados. They then get, attacked, and efforts are made to really essentially to overthrow them. Y se hacen esfuerzos esencialmente para derrocarlos por no ser lo suficientemente radicales, por ser universalistas conservadores en lugar de los radicales. Y este universalismo conservador es simplemente rechazado intelectualmente, hasta donde puedo ver en los pasillos del poder. Porque ya sabes, eso requiere acomodación, requiere aceptación de la política de poder, y por lo tanto se considera moralmente comprometido, y así sucesivamente. Así que creo que eso es algo lamentable, pero es donde estamos. No se trata solo del factor ruso. Los georgianos también son bastante firmes al afirmar que tienen sus propias tradiciones, historia y cultura muy antiguas, que los hacen únicos. No les gusta la idea de que la democracia liberal sea una nueva forma de marxismo, algo que trasciende la historia. Y creo que ya sabes, no es algo exclusivo de los georgianos. Incluso se encuentran estos elementos dentro de Occidente. Hungría, por ejemplo, dice que todo ese universalismo no puede simplemente pasar por alto la tradición y la historia religiosa de su país. Mi última pregunta es sobre la guerra de Ucrania, entonces, porque parece que, por supuesto, las consideraciones de poder probablemente desencadenaron esta guerra, en el sentido de que Rusia no podía aceptar una incursión de la OTAN en Ucrania, y todo eso. Aún así, se observa cierta retórica civilizatoria, especialmente después de la invasión y a medida que la guerra ha avanzado. Me pareció interesante porque también tuvimos algunas referencias a la civilización en Occidente. Recuerdo que alrededor de 2013-2014, cuando se intentaba que Ucrania eligiera entre Occidente o Rusia, hubo declaraciones de líderes políticos que decían que Ucrania no solo tenía que elegir un bloque, sino que debía ser una elección civilizatoria. Esto se repitió. Y ahora también se ven más referencias a la civilización por parte de los rusos. ¿Hasta qué punto ves que esta idea de orden mundial y civilización se manifiesta en la guerra de Ucrania? Bueno, creo que en realidad es algo fundamental, porque si estudias Europa del Este, en las sociedades postsoviéticas, el punto de vista intelectual de los pensadores liberales trata mucho de volver a la civilización, como la habrían llamado en los años 80 y 90. La idea es que la civilización significa Europa occidental, y que debido al comunismo, de algún modo fuimos expulsados de la civilización y debemos regresar a ella. Ese es el sueño de los intelectuales liberales, volver a la civilización, ser lo que ellos llamarían un país normal, ¿verdad? Lo que en esencia significa un país de Europa occidental. Y se puede entender esta aspiración porque, ya sabes, mirando desde la última etapa de la Unión Soviética hacia Europa occidental, era evidente que había muchos aspectos atractivos de diversas maneras. Como alguien que fue estudiante de la Unión Soviética, sabes, estoy convencido de la superioridad del modelo occidental y de por qué uno querría emularlo. Pero por supuesto, en cuanto empiezas a mirar en esa dirección, tiene que existir una no civilización. Si estás regresando a la civilización, hay una no civilización, y esa no civilización es Rusia. Así que el derrocamiento de Yanukovych y la dirección política posterior que tomó Ucrania están completamente enmarcados en el regreso a la civilización, lo que significa formar parte de Europa,
formar parte de la UERE, formar parte de la OTAN. Estos son, voy a usar jerga académica aquí, objetivos ontológicos, y están entrelazados con toda una serie de ideas sobre la identidad y la esencia de tu significado y tu ser, ¿verdad? Realmente significa algo crucial, vitalmente importante para ellos, ser reconocidos como parte de esta comunidad occidental. Este es el sueño definitivo, ¿verdad? Pero requiere un rechazo total y absoluto del otro, de la no civilización, lo que implica que inevitablemente el otro lo perciba como una amenaza. Ahora bien, quizás se equivoquen al verlo así, pero necesariamente todo queda envuelto en esta retórica civilizatoria. Existe la civilización, Occidente, que es buena, y existe la no civilización, el barbarismo. Así, en las teorías antropológicas tradicionales del desarrollo, se pasa de la salvajería al barbarismo y de ahí a la civilización. Es como un proceso de 3 etapas. Ahora Rusia es el barbarismo, y esto se puede ver en toda la retórica tan común en la prensa occidental y entre los políticos occidentales. Y este es casi el marco necesario para entenderlo. Así que en ese sentido, resulta bastante interesante que aunque sean los rusos quienes utilizan una retórica civilizacional para justificar su concepción del orden mundial, Occidente afirme tener una especie de visión universal de la historia. Al mismo tiempo, este lenguaje civilizacional también está siendo empleado por personas en Occidente, aunque por supuesto con un significado ligeramente distinto. En lugar de aceptar múltiples civilizaciones, piensan que existe la civilización y punto. Y esto, por supuesto, inevitablemente provoca conflicto con quienes son rechazados. Ahora bien, eso no justifica una respuesta extremadamente violenta a ese rechazo, pero quizá contribuya a causarla de algún modo. Sí, no, bueno, eso es lo que quería decir. He visto no solo a comentaristas en Occidente, sino también a líderes estatales que en esencia buscan denigrar la cultura rusa como una forma de reforzar la lógica o los argumentos para continuar la guerra. Pero luego, por otro lado, en el lado ruso, también se ve esto cuando han tomado algunas aldeas o ciudades. No es solo la bandera rusa la que se iza. Al principio, se veían muchas banderas soviéticas para mostrar la conexión civilizacional o histórica con esas tierras. Pero más recientemente, se ven más banderas con Cristo en ellas, y sí, algo vinculado a la Iglesia Ortodoxa. Y así de nuevo, cuando entras en estos territorios que solían ser ucranianos, tienes que mostrar por qué en realidad forman parte de ti y no de la decadencia de los banderistas o de Occidente. Es esencialmente el mundo ruso regresando una vez más. Sí que es bastante fácil ver, fast incluso se manifiesta en el campo, supongo. Sí, la simbología es extraña. Una vez vi un vídeo de un pueblo que los rusos habían capturado, y en el mismo edificio, en un extremo, había una bandera soviética, y en el otro extremo, una bandera imperial rusa, en el mismo edificio, ¿verdad? Y bueno, supongo que para ellos tiene sentido. Bueno, sí, como sabes, escribí un libro, igual que tú, sobre el conservadurismo ruso. Y si quieres construir conservadurismo, lo haces sobre el pasado. Esa es la estabilidad del presente, el anclaje en el pasado. Y cuando eres un país como Rusia, con una historia tan revolucionaria, donde pasan de un extremo al otro, tienes que incorporar todas esas facciones en una sola narrativa nacional. Creo que en ese punto puede resultar confuso ver la bandera soviética junto a las banderas de la Iglesia Ortodoxa y de Cristo, y luego algunas banderas imperiales rusas. Pero de nuevo, esto es en cierto modo en lo que se traduce el conservadurismo en Rusia, lo cual es fascinante. Y es entonces un rechazo del enfoque liberal occidental que se está viendo, uno que implica la descomunización y una negación completa, esencialmente, de los símbolos del pasado. La idea es que la mentalidad del pasado es lo que te impide desarrollar el futuro, así que es algo muy diferente. Esto puede verse claramente en Ucrania.
el modelo conservador de Rusia, que dice que hay que integrar de algún modo todas las partes de tu pasado, el imperial, el soviético, el postsoviético, y unirlas porque eso es lo que eres. Y el modelo post-Maidán de Ucrania que dice que no, que hay que descomunizar y empezar esencialmente desde cero. Así que en ese sentido, dos modelos de desarrollo muy distintos se están poniendo realmente a prueba en el campo de batalla. Remote é fascinante, assim como fam, que sutra descriptiurth en expues ring. Y si se lo permites, Dirmavrero Bromerson. Lawis do Rosia. Maravilloso, Tien. Muchas gracias por tiempo. Bueno, gracias Glenn, ha sido una conversación interesante.